Estoy muy impresionado, muy conmovido, muy agradecido que el Señor me haya regalado esta experiencia entre ustedes desde el día jueves y continuaremos ya mañana. La delicadeza, la profesionalidad, la finura, el amor del servicio que me han prodigado sus pastores, a quienes agradezco de todo corazón, sus asesores, sus líderes y todos y cada uno de ustedes que me he ido cruzando en el camino, tienen eso pero tan especial, tan especial. México es lindo y es querido, pero más linda y más querida es su gente, son ustedes. Y definitivamente sepan que la vida de ustedes le hace bien a la vida de otras personas, mucho bien. Estoy muy feliz de estar aquí. Este es nuestro segundo servicio hoy, así que quizás nos volveremos a saludar en otro momento en el tiempo. Quería tomarme este segundo para honrar al Señor y honrarlos a ustedes por la forma tan especial como la que me han tratado en estos días. Reciban los saludos de mi esposa, la pastora Cristina, también de toda la iglesia allá en Argentina y distintas iglesias de la red. He visto que algunos de ellos ya están conectados, así que este es un culto gigantesco, ¿bien? Y damos nuestra gratitud al Señor por la tecnología que nos permite, entre otras cosas, disfrutar de esta experiencia. Así las cosas, quiero tomar unos minutos para compartir un último pensamiento, y de hecho lo he venido elaborando en las últimas horas y se ha venido confirmando en los últimos minutos. Por eso quiero ahora pedir su atención a la lectura del texto bíblico, que más precisamente está en el libro de Isaías. Voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 8 del libro de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Diga: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. No sé si enviarás a otros, no sé si otros te dirán que sí. Yo te digo que sí. Heme aquí, envíame a mí. Un día histórico es el título que le di a esta reflexión. Un día histórico. Tengo una frase que ha sido rectora en mi vida por muchos años y dice así:
La historia, la historia tiene muchos días, pero solo algunos son días históricos. De nuevo, la historia tiene muchos días, pero solo algunos de ellos son días históricos. Ahora, utilizando esto como base para iniciar mis reflexiones, con lo primero que me encuentro aquí es con alguien que está con absoluta sinceridad, embargado de una enorme emoción, abrazado por una increíble pasión, empujado por una clara disposición de obediencia al Señor, que está contando simplemente su testimonio. Todos los que están aquí, si tienen a Cristo en su corazón, todos los que están conectados ahora a esta transmisión, y si tienen a Jesús reinando en sus vidas, tienen lo que nosotros llamamos el famoso testimonio, ¿sí o no? Pueden contar quiénes eran, cómo eran, qué hacían, qué sufrían, qué vivían, qué experimentaban en su vida, hasta, siempre es hasta que Cristo se cruzó en el camino. De hecho, y en algunos se cruzó a través de una prédica en un canal televisivo. En otros se cruzó mientras ibas en tu auto escuchando un programa y un predicador diciendo algunas cosas por allí. Para otros se cruzó porque un amigo se les cruzó en el camino y lo invitó a un templo. Vinieron a la reunión de una iglesia y al final de una prédica entregaron su corazón a Jesucristo. A otros se les cruzó en el camino individual, personal, privado. Simplemente cayeron sobre sus rodillas en una habitación sin que hubiera un pastor, un predicador, y de alguna forma entendieron que Dios estaba allí y le entregaron sus vidas. Es mi testimonio. Y de allí vamos. Y a uno los sacó de las drogas y otros del alcohol. A unos de la violencia, a otros de una crisis matrimonial terminal, a otros de los efectos de la muerte de un ser querido, y a otros los trajo desde una enfermedad tumoral, de una enfermedad de esas que amenazan la vida de un ser querido, al punto que otros vinieron a Cristo y vieron a Dios en un día histórico cuando un familiar querido perdió su vida. Lo que está claro entonces, y es lo que me emociona, es que podemos hablar de estos temas porque no son extraterrestres los que estamos aquí. No son extraterrestres los que nos están mirando en esta transmisión. Son simple y maravillosamente seres humanos. Y es increíble cómo en nuestra condición de seres humanos podemos nosotros tener una relación con el Dios que no es humano. Si usted revisa la Biblia a conciencia, con responsabilidad, con intencionalidad comprometida, siempre te encontrarás con esta dinámica en la Biblia. Hay un Dios que no es como su creación. Hay un Dios que es creador de su creación, pero es un Dios que siempre tiene la intención, y esto es permanente, de entrar en relación con su creación. De hecho, esa es la dinámica. Usted lo ve a Dios en el Edén y lo ve a Adán y a Eva. Usted lo ve a Dios y ve a Noé. Ve a Dios y lo ve en relación con un Moisés. Ve a Dios y se presenta frente a un Josué. Ve a Dios que entra en relación con profetas. Ve al Dios de los cielos, al Dios entre los dioses, que de pronto se acerca a un David. Ve a Dios y siempre notarás que el cielo baja y se mete entre nosotros, al punto que el autor sagrado dice: en otros tiempos Dios nos ha hablado a través de sueños, visiones, Urim, Tumim, profetas, mas ahora nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. Al punto que el mismo profeta profetizó y dijo: y será llamado su nombre. Y da todos los títulos, entre ellos se habla de un Cristo que van a ser Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, como me voy poniendo viejo, me voy quedando sin filtro, sin anestesia, y también me pongo muy reflexivo. De hecho, no sé si le pasa a los muchachos de 6.2 años, pero me ocurre a mí para estos días que reflexiono mucho, pienso mucho y me emociono con facilidad. En mi país le llamamos a eso lágrima fácil.
me voy convirtiendo como en un viejo llorón. Es que me emocionan algunas cosas. Tiene que haber un momento en que usted, en que yo, en que todos hagamos un clic, produzcamos un impacto en nosotros, para que definitivamente entendamos que no nos estamos relacionando con un cuadro, con un crucifijo, con una estampa. Que Dios no son 4 cantos, un diezmo y una ofrenda. Que Dios es mucho más que la cosa institucional. Que Dios está por encima del costumbrismo ritualista. Que Dios está por encima de voy a un culto y creo que me habló. Dios es Dios, señores. Dios es creador de la creación y ha tenido la grandeza propia del Dios único y verdadero de movilizarse a sí mismo para entrar en relación con nosotros, para tener un encuentro con nosotros. Y ese es el testimonio que cuentan muchos. Usted tiene su testimonio, yo tengo el mío. Isaías tiene el suyo. Y él cuenta algo sobre su vida sustancial, significativo, dramático, transformador. Y de hecho le pone fecha y habla de un detalle, habla de mi primer punto, ¿bien? Habla de una fecha. En el año que murió el rey Usías. Espero si usted sigue conmigo los próximos 38 que me quedan, por favor usted va a ver, y espero que el Señor me dé la habilidad comunicacional para hacerlo claro. Pero va a haber una dinámica. Si yo me pregunto, ¿qué le pasa a alguien cuando tiene un encuentro real con Dios? ¿Qué sucede en la persona? ¿Qué pasa en su psiquis? ¿Qué ocurre en su corazón? ¿Qué le pasa a su cuerpo, a su físico, cuando se encuentra con la realidad de que el Dios único y verdadero se encuentra con él? Algo tiene que ocurrir. Mire, no es igual que un perro chihuahua, y ahora ustedes saben de qué hablo, salga y quiera morderte los tobillos. No es igual que uno de ellos te quiera morder a que un Rottweiler lo quiera hacer. Bien, no es igual enfrentarte a una bicicleta que pasa enfrente suyo a enfrentarte a un tren que pasa a tu lado. El impacto emocional. De hecho, el nivel de impacto en la integridad de la persona no es la misma. No es lo mismo extraerte por la belleza de un templo como este a mirar a Dios y ver en plenitud su grandeza y su belleza. Algo le tiene que ocurrir a la persona. Algo te tiene que suceder. Algo me tiene que suceder. Entonces Isaías cuenta su testimonio y comienza contando su testimonio en primera persona a partir de una fecha. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías. En el año que murió el rey Usías. Esto es una fecha más o menos ubicada entre el 670, 600 y tantos antes de Cristo. En el año 600 y tantos, cuando murió el rey Usías, él no va a contar los detalles de la muerte del rey. Él va a contar que en coincidencia con un hecho natural le ocurrió una situación espiritual y personal. Entonces lo que hace el profeta es ubicarme a mí miles de años después en una fecha, en un momento histórico de su vida. Si todavía tengo su atención, usted sabe que las fechas son importantes. Todos los que estamos aquí funcionamos por fechas. Te invitan a una boda y lo primero que preguntarás es ¿cuándo es? Lo segundo que preguntarás es ¿dónde es? Y lo tercero es ¿a qué hora empieza? Aunque hay otra cuarta pregunta para algunos más valientes e intrépidos dirán ¿y qué van a comer? Pero lo cierto es que todo en la vida de los mortales funciona por fechas. De hecho, nacemos en una fecha y habrá una fecha que va a decirle a los que quedaron vivos que hasta allí vivimos, que allí se acabaron mis días. Siempre es así. De hecho, los ciertos alimentos, ciertos elementos que son útiles para la vida nuestra tienen fecha de vencimiento. Miramos el yogur, miramos la leche, miramos la bebida. Debe tener una fecha en que fue producido y otra fecha que es el límite.
por lo cual no se recomienda consumirlos después de ella. Tenemos fechas de nacimiento. Yo nací el 6 de mayo y se alegró Sudamérica el 6 de mayo del año 1960. Soy más viejo que varios de ustedes, pero lo cierto es que el 6 de mayo del 60 comencé a vivir. Me ubico en mi vida en ese calendario significativo. Ahora, el 12 de diciembre del año 1981 me casé con la Cristina. No es el 12 de diciembre del 80, ni el 12 de diciembre del año 79, 78, 77, 82, 83, 84, no. Hay una fecha. La vida tiene, la historia tiene muchos días, pero solo algunos son días históricos. O sea, para Cristina y para mí, el 12 de diciembre del año 81 es nuestra gran fecha. A partir de ahí comenzamos a vivir todo lo que es la aventura de vivir en matrimonio. Nuestros 4 hijos nacieron en una fecha. Los 2 hijos que se nos agregaron, Melissa, la esposa de Sebastián, Emanuel, el esposo de Julieta, Matías, Agustina, todos tienen una fecha de nacimiento. Nuestros nietos nacieron en una fecha. Todo tiene una fecha en nuestra vida, porque hay fechas que son determinantes. Y el testimonio de Isaías no es una excepción. De hecho, el testimonio de Isaías tiene una fecha. En el año que murió el rey Usías, algo le pasó. Para el 670 antes de Cristo, algo le ocurrió. Hoy es 9 de octubre. ¿Estoy en lo correcto? Así que si parafraseamos el texto bíblico, déjeme decirlo con más fuerza y con toda mi seguridad. En el año 2022, en ocasión de los 61 años de aniversario de mi iglesia, el 9 de octubre de ese domingo en el segundo servicio, muchos de ustedes dirán: vi yo al Señor. Me habló con su palabra, me llamó al ministerio y yo lo obedecí. Hay una fecha. En segundo lugar, sigue diciendo algo más. Porque la fecha especial para Isaías es especial porque él tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Un encuentro con su presencia. Volvemos a leer versículo 1. En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor, y aquí va, sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Por favor, preste atención a lo que estamos leyendo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, los fundamentos del edificio se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire cómo es el proceso cuando Dios desciende para llamar a un hijo o una hija suya. Yo necesito avisarte y prevenirte que luego de unos próximos 25 minutos, yo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo que me ha traído a este país y a ustedes, voy a hacerte un llamado. Voy a convocarte para que, si en verdad Dios está aquí, no puedas quedar exceptuado de sus efectos. Que te animes a tener la suficiente valentía para decirle que sí al llamado que el Señor te va a hacer. Pero lo segundo que aparece acá es que ese 670 antes de Cristo, cuando muere Usías en su habitación, en su residencia, simultáneamente allí está Isaías en el templo del Señor. A ver, en el templo del Señor, uno puede entrar al templo del Señor y puede no ocurrirte absolutamente nada. Lo que estoy entendiendo con esto es que la presencia de Dios es directamente proporcional y efectiva a cuando se encuentra con un Isaías en el templo que quiere tener los efectos de esa presencia. Porque, damas y caballeros, no solo en mi país, parece ser que también aquí hay gente que entra al templo y así como entraron, ellos se fueron.
En años de pastorado he sabido que algunos vienen al templo para encontrarse con otro y firmar un acuerdo comercial después. Vienen otros para ver si fulano de tal vino, porque si vino entonces ellos no van a venir. Vienen otros a textear con su teléfono. Vienen otros y se dan unas siestas que son envidiables. Vienen otros a juzgar la prédica. Vienen otros y dicen, ¿por qué trajeron a este tipo de tan lejos? Uno viene al templo por 10,000 razones, pero hay una sola que te salva la vida. Hay una sola que te transforma la vida. Hay una sola que impacta tu vida. Es cuando en la casa del Señor sabes que no te encontrarás con un púlpito de oro, no te encontrarás con asientos altamente confortables, que no te encontrarás con un buen sonido, un buen monitoreo y unas buenas luces. Sabes que cuando vienes a la casa de Dios te puedes encontrar con la mismísima presencia de Dios. Y lo dije al principio, tenga cuidado por favor, porque encontrarte con Dios no es encontrarte con tu crucifijo, no es encontrarte con tu estampa, tu foto, no es encontrarte con el ritualismo, no es encontrarte, como bien nos decía el pastor, con la cosa religiosa. Es encontrarte con Dios, y ajústese el cinturón si Dios se presenta delante tuyo. En esa fecha cuenta su testimonio personal. La presencia de Dios se hizo notoria frente a mí. Lo fuerte del texto es que él dice, vi yo al Señor. Vio. ¿Qué es lo que vio? Un trono alto, un trono sublime. Sublime es una expresión que da la idea de ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Están aquí? ¿Cómo hago para explicar lo que no puedo explicar? Entonces, Pastor Omar, usted ama a su mujer, por supuesto. ¿Y qué se siente? ¿Y cómo te lo explico? Recién me escribió la Cristina y me mandó un mensajito. Y me puso, abro mi corazón y mi WhatsApp. Y me puso algo así como, Dios te bendiga, viejito mío. Hace muchos años yo era un galán. Ahora soy un galón. Viejito. Ayer hablamos y me volvió a recordar de cuántas más nos ha sacado el Señor. Ahora, ¿cómo le explico lo que yo siento por ella? ¿Cómo le explico lo que ella siente por mí? ¿Cómo explica usted el amor que tiene por la mujer que está sentado a su lado? Asegúrese que sea su esposa. ¿Cómo lo explico? Porque son detalles. Es en la mañana, es la tarde, es dormir, es despertarse, es comer, es no comer, es enfermarse, es tocar, acariciar, tomar la mano, es apoyar, estimular. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Dice Isaías, que entré al templo y vi un trono. Porque las imágenes que tengo es esto es alto. Estoy tremendo con mi descubrimiento. Este altar es alto. Porque estoy más alto que ustedes. Es alto. Ahora, lo que vio Isaías no es solo una plataforma. Él vio el trono. Tengo la tentación de seguir haciendo exégesis en vivo y en directo. Porque es trono, no es silla. Es trono, no es sillón. Es trono, no es hamaca paraguaya. Es trono, no es sillón de playa de Cancún. Es trono. Trono es gobierno. Trono es control. Trono es rey. Trono es dueño. Trono es el que dice y no le pregunta a nadie. Cuando Isaías entra, tiene un enfoque directo con la autoridad de Dios, que está sentado en el trono. Y en ese trono alto, indefinible, va a describir ahora todo lo que él ve. Y de hecho se encuentra con otro espectáculo. Dice que había de él, arriba de él volaban serafines. Dos alas tenían para volar. 2 alas tenían que cubrían sus rostros. 2 que cubrían sus pies. Y era como un coro que cantaba voces en cuerdas de soprano, contralto, tenores y bajos y medias tonos también. De hecho, unos a otros se cantaban y decían: Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando entra Isaías, cuando entra Isaías al templo, tiene este encuentro con la presencia del Señor y él descubre que él no es el que canta. Él descubre que no es él
Él que descubrió la adoración de esa década, él descubre que es un simple ser humano y tiene el privilegio de entrar al cielo sin haberse muerto, de visitar un poquitito, de gustar lo que es el cielo todos los días. Entonces Dios le regala y le permite que meta su cabeza adentro y que vea el trono del Señor, lo indefinible de su autoridad, y que vea cómo la creación de la parte del cielo para arriba solo dice: santo, único, único, santo, santo, Jehová Dios de los ejércitos. Cuando él ve eso, siente que se le mueve el piso y escucha ruidos, y es la construcción donde el templo donde está. Se mueven, se conmueven las puertas, se mueve el suelo donde está de pie. Hace un tiempo estaba aquí en la Ciudad de México. Salí a hacer mi caminata, me senté a tomar mi café, me puse unos audífonos para oír unos himnos que estaba mirando, y veo que sale la gente rápido, rápido, rápido. Y veo ¿y qué pasa, argentino, indio de las Pampas? No sé qué pasa. Y van, y van, y van, y va, y van. Y yo, ¿qué pasará? Se me acerca un policía y me dice: señor, señor, rápido, 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 fuera. Y cuando me levanto agarrando todo, digo: ¿pero qué pasó? Está temblando. Y entonces, vamos para afuera. Les pido perdón, pero mientras había una especie de pequeños pánicos, yo, qué bestia que soy, agarré mi teléfono y empecé a filmar. Y me sacaba fotos y se lo mandaba a la Cristina. ¡Qué irresponsable! Ustedes saben de esto. Pero yo vengo a un lugar donde la tierra se mueve, si viene un camión y te cargan tierra y lo trasladan. Yo no sé qué es esto. Isaías tampoco sabe qué es esto. Él está acostumbrado al himno, a la introducción, a la doxología. Él está acostumbrado al orden, al rito, y de pronto entra al mismo templo que ya conocía, y ahora descubre no solo que Dios está ahí, sino que el piso se te está moviendo, que todo se conmueve ante su presencia. Isaías accede a la presencia de Dios de un modo magnífico. Por favor, reciba esta palabra. La presencia de Dios es mucho más que una canción. La presencia de Dios es mucho más que unas notas bien entonadas. La presencia de Dios es la persona de Dios mismo, que se instala en un lugar. Al punto es tal que yo no puedo seguir igual si la presencia de Dios está en un lugar. Nos hemos cansado de predicar y de decir: no es el templo, nosotros somos templos y piedras vivas. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo ritualistas? ¿Hasta cuándo seguiremos obligando a Dios y encajándolo en nuestros programas y en nuestros ritos? Oh Señor, si dependiera de mí, quiero que seas el Dios más libre que nunca. Que Omar Herrera no sea tu impedimento, que tú puedas manifestarte no solo delante de mí, sino el ministerio que hayas puesto en mis manos. ¿De qué sirve que me conmueva una canción si no me conmueve su presencia? Y necesitamos canciones. Y no digo que esté mal, yo las necesito. No sé cuáles son los cantos cristianos que usted escucha. Yo cada vez que ingreso a escuchar canciones en la red me voy a mis himnos viejos, en esos en los que yo fui criado. De hecho, cuando yo acepté al Señor el llamado al pastorado, junto con mi esposa aceptamos con un viejo himno. ¿Bien? Yo iré de la tierra hasta el fin. Qué canción más linda. Pero me di cuenta que es mucho más que una canción, es presencia de Dios. En el año 1995 visité yo Corea del Sur. Estoy hablando como Isaías. Y una de las novedades que teníamos y que queríamos conocer era las famosas montañas de oración. ¿Están aquí? Las famosas montañas de oración.
Hacia el último día, me dice uno de los organizadores: el edificio donde usted está hospedado con casi 5.000 invitados del mundo, ese centro de misiones mundial, está en una montaña de oración. Y yo ni enterado. Así que dije, no me lo voy a perder. Nos habían hablado de estructuras en esas montañas para que nada te interrumpa tu tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Es más, pastora, yo lo vi. Habían una especie de pozos y unas sogas atadas a unos troncos donde los coreanos se agarran de ellas y se sueltan para ir más abajo y que nadie los interrumpa mientras buscan al Señor, igual que nosotros. Así que agarré una cámara que había llevado, y ya que estoy en la montaña de oración, voy a ir filmando y me pongo a filmar. Por favor, entienda mi carnalidad argentina. Me pongo a filmar ardillas, porque no hay ardillas en la Patagonia. Liebres, maras, pero esos chiquititos y rapiditos que comen rápido. Me pongo a filmar ardillas. No tenía un tecladista, me lo han cambiado al tecladista. No tenía un tecladista eximio como él. No tenía un sonido, un monitoreo, unas luces como acá. Todo era bosque. Todo era montaña, todo era verde. Y así voy, filmando ardillas. Y de pronto se debilitan mis piernas y caigo de rodillas. La cámara quedó filmando entre las hojas, porque ese día en la montaña vi yo al Señor, que se descolgaba desde los árboles saltando de uno a otro. No juzgues lo que te cuento, es lo que a mí me pasó. La pregunta, ¿qué es lo que a usted le pasa cuando Dios se hace presente? Y lo veo que se descuelga feliz y se me presenta frente a mí y me dice, quería saber por qué. Quería saber por qué las iglesias crecen en este país. Y siento en visión que el Señor se me para enfrente y me dice, porque yo soy el Señor de este país. Porque soy el Señor de la tierra. Espere. Y en tanto yo no sea tú, Señor, se lo está diciendo a un pastor, en tanto yo no sea tú, Señor, no verás lo que pueden ver cuando me hago presente. El resultado de eso fue una visión en el año 95 que comenzó a hacer cambios en nuestra vida. Estoy tratando de decirle a alguien, no te preocupes si no tienes teclado, no exijas si no tienes sonido, no te enojes si no hay un raid de sonido. Pide por favor que la presencia de Dios, a Dios mismo, se manifieste. Ese es el testimonio de Isaías. Un día entré al templo y lo vi ahí. Empecé a temblar y no era un terremoto. Lo vi en un trono tan alto y tan sublime que de pronto me di cuenta que era su mismísima presencia. Y cuando estoy frente a su presencia, dice la Escritura que comenzó él a responder al proceso de transformación inmediato al que fue sometido. Y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, que tomó del altar con unas tenazas, tocó con él sobre mi boca y dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu llamado. Recta final de esta palabra. David entró al templo, Isaías. Tuvo esta visión de la presencia de Dios. Mi pregunta es, ¿cuál será su reacción? ¿Cuál será el resultado? Luego de pasar esto, dice que él se siente morir de una manera tan dramática. La Escritura dice que fue impactado por la grandeza de lo que está viendo. Y al ver a Dios que todo se mueve bajo sus pies, dice, ay, que voy a morirme. Ay, que llegó el día que se acabaron mis días. Soy, y escuche esto, soy un hombre inmundo de labios que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando él confiesa a los gritos esto, el ángel del Señor toma ese carbón encendido, le toca los labios y dice, tu culpa es quitada, tu pecado es perdonado, lo que sientes es quitado de raíz. Alguien que reciba esta palabra, tenemos que entender de una vez por todas, no podemos servir a un Dios santo nadando en nuestra carnalidad. No podemos servir
servir a Dios santo y querer ser efectivos en ese servicio, viviendo la vida loca cuando nadie nos ve. Hemos de pagar el precio de la santidad. Hemos de pagar el precio de querer tener el carácter de Dios, porque mi autoridad ni la tuya no está en tu prédica, no está en tu elocuencia comunicacional. Nuestra autoridad es cuánto reflejamos la santidad del Dios que nos ha llamado. Aleluya. Aleluya. Es quitada tu culpa. Isaías es restaurado. ¿Por qué? Porque no puedes seguir igual después de haber estado frente a Dios. Escuchen aquí, por favor. Hay aquí por lo menos 15 personas a las que Dios llamó al pastorado. Van a venir después. Y ellos han ensayado este argumento: soy malo, soy pecador, no estoy preparado, no soy suficiente, soy humano, cometo fallas. ¿Qué es lo que haces? Lo que hace la mayoría de los religiosos cuando entran a un templo. ¿Qué es lo que debes, qué es lo que tengo que hacer? Pues es simple: buscar el rostro de Dios, encontrarte con su grandeza. Porque cuando eso ocurra, lo primero que Dios hará con nosotros es quitarnos la culpa, es quitarnos el peso de las cosas que nos acusan. Uno de los problemas en nuestra sociedad, y de hecho hay muchos pacientes sentados en el sillón de terapia psicológica, psiquiátrica, es la culpa con la que ellos mismos se acusan a ellos mismos. Es esa costumbre de mirarse como que culpa de ellos Cristo tuvo que morir, que culpa de ellos el diablo tiene trabajo. Todo está mal porque ellos son los actores que así lo produce. Por favor, alguien reciba esta palabra. Usted no está escuchando a un pastor que tiene la vida resuelta. No está escuchando a un dechado de virtudes. Está escuchando a un tipo de carne y hueso, tan humano como cualquiera de los que estamos aquí, que alguna vez tuvo el privilegio, en su desesperación, de buscar en Dios su respuesta. Tiene que haber alguien aquí que cuente su testimonio. Y si por primera vez estás aquí, tengo que decirte: si quieres, sigues tocando tus cruces. Si quieres, sigues tocando tus estampas. Si quieres, sigas practicando los rituales. Sigue caminando como quieras caminar, camino a la gran basílica. Si quieres, sigue hasta ahí. Pero mi oración es esta. Mi oración es que en el año 2022, cuando cumplió mi iglesia 61 años de aniversario, en ese segundo servicio del 9 de octubre, dejé lo religioso porque me encontré con Dios. Y cuando te encuentres con Dios, ¿sabe qué? Lo primero que va a ocurrir es compararte con el Dios que se te ha hecho presente. Isaías dijo: yo no soy como Él. A veces el problema, pastor y pastora, en nuestras iglesias es que vivimos en medio de dioses con minúscula y de 1,70 m. Necesitamos reencontrarnos con Dios. Y cuando eso ocurra, volará el ángel del Señor a tus labios y tu culpa será quitada. Si quieres seguir tu camino religioso, pues allá usted, después no se queje. Sigue, si gustas, entrando en templos y en santuarios donde antes de mirar tu alma y tu miseria y tu desgracia, mirarán tu exterior. Tomarán la medida del largo de tu cabello, del largo de tu faldo, tu pollera, de los tacos que usas. Verán cuántos kilos de maquillaje se utiliza. Verás en qué carro estacionas. Mirarán si tienes aretes en las orejas y tomarán medidas de cuántos tatuajes tienes marcando tu cuerpo. Primero mirarán la caja por fuera y dirá: no eres digno de entrar aquí. Arregle las cosas, modifíquese, adecúese a la religión. Entonces después venga y entre. Alabo y bendigo al Señor, que no miró mi enfermedad, no miró mis complejos, no miró mis miserias, no miró mi ropa, no miró mi sencillez de vida, mi humildad de vida familiar. Lo que vio fue un corazón que lo necesitaba. Y cuando lo necesité, tuve la decisión de no pararme frente a Dios y pedirle cuentas, sino simplemente decir: ¿quién soy yo para que tú estés frente a mí? Ahí vuela el ángel del Señor. Y en esta mañana
mañana yo quiero declarar que el ángel del Señor está volando a tocar los labios de muchos de ustedes que son víctimas de su culpa, que eres víctima del pecado que cometiste, que eres víctima de lo que la gente ha dicho de ti. Eres el gordo, eres la fea, eres el negro, eres el pobre, eres el peligroso, hasta que Él toca con su carbón encendido tus labios y te dice: hey, Roberto, Rubén, Guadalupe, hey, Vidalita, hey, quitada es tu culpa, perdonado es tu pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? Produce primero la adecuación. Y después que eso ocurrió, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías entra al templo, queda extasiado por su presencia, se le mueve el piso, se siente morir, se siente pecador, es perdonado, es restaurado, es transformado. Y Dios hace una pregunta general y dice: ¿tengo que enviar a alguien? ¿A quién voy a enviar? ¿Cuántas personas estaban en esa visión? Solamente 2 personas: Dios e Isaías. Tendría más sentido que yo haga esta pregunta, porque aquí hay miles, y dijera: ¿quién irá por el Señor? Tiene sentido. Pero si yo estoy hablando con Él y digo: ¿quién irá por el Señor? En mi idea hermenéutica, Dios lo está mirando a Isaías a los ojos. Tenemos que enviar a alguien. Alguien tiene que ir. ¿A quién enviaré? Isaías, después de todo lo que vio y de todo lo que sintió, su respuesta más corta, más emocionante: heme aquí. A mí, envíame a mí. No sé si a mi tío, envíame a mí. No sé si a mi papá, ¿por qué no viene al templo? Envíame a mí. No sé si a mi mamá, no sé si a otro, no, a mí. Y esto es algo que me apasiona de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esta mañana aquí hay una multitud, pero ese es mi Dios. Es el Dios de las multitudes, que siempre se las arregla para hablar con las personas. Porque eso es lo que Él está diciendo en esta mañana. Quiero saber si tú me dices que puedes ir por mí. No quiero que te refugies en la multitud. No quiero que vayas y puedas esconder con tu mamá o tu papá. No, este es Dios, que en la multitud te identifica, te descubre, te distingue y te pone entre la espada y la pared. No sé si irá tu hijo, no sé si irá tu sobrino. La pregunta es: ¿irás tú por mí? Voy terminando. No puedes ver a Dios en su grandeza y no sentir nada. No puedes ver a Dios, solo verlo y no sentir. No puedes ver y sentir a Dios y no ser llamado por Él a una misión específica. No puedes, si ves a Dios de esa forma, decirle que no. Cuando lo ves así a Dios, lo único que podrás decir es: heme aquí, envíame a mí. Por eso un día, una fecha, lo ves. Otro día te transforma. En ese momento te llama y en ese momento lo obedeces. 4 momentos en una sola fecha. Wow. Digan: wow. Haga así con la cabecita. Wow. Junto con mi esposa somos 3ª generación de cristianos evangélicos. Acepté a Cristo a los 8 años, me bauticé a los 12 años, pero a los 19 años fue la primera vez que vi al Señor y me convertí. Para los 24 años le dijimos al Señor sí. Ya teníamos nuestros 2 hijos varones, los muchachos. Para nuestros 24 años le dijimos al Señor: sí, envíame a mí.
aquí estoy. Quizás es necesario que te cuente algo más, que forma parte de mi historia y de mi testimonio. Para mis 18, 19 años, yo ya había tomado decisiones trascendentales por las cuales yo viviría el resto de mis días hasta el día de hoy. Renuncié a conciencia ser médico pediatra. Renuncié a conciencia a hacer carrera como banquero. Renuncié con mi conciencia plena a ganarme la vida como jugador de fútbol profesional. Y de la misma manera renuncié todo en ese mismo año a continuar junto con mi hermano mayor la empresa de construcciones exitosa que tenía mi padre. Renuncié a esas 4 cosas. ¿Por qué? Porque para mis 20 y tantos años, yo vi al Señor. Y fue tal el impacto de su presencia en mí, que en medio de un desierto entre 25 de Mayo, provincia de La Pampa, y Mendoza, Él me presionó y me hizo la pregunta que le hizo a Isaías miles de años atrás: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá representándonos a nosotros? Fui a hacer mi último intento en la Universidad de Medicina de Mendoza. Iba en el auto que me prestó mi papá junto con mi querido primo Héctor, y mientras vamos, una tormenta como en mi vida yo había visto. Pido perdón si me emociono ahora, pero era tal el agua, era tal los granizos que caían. En medio del desierto, nuestro auto, mi primo y yo, camino a ser médico. Tuvimos que voltear el auto para que rompiera la parte de atrás, pero no el frente, los granizos. Y en un momento Héctor, mi primo, o por miedo o usado por Dios, me dijo: Omar, Dios te está llamando. Decile que sí, por lo menos para que el granizo no nos rompa el auto. Este predicador que usted escucha le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. En medio del desierto, entre 25 de Mayo, La Pampa, y Santa Isabel, La Pampa. No sé cuál es tu testimonio, este es el mío. Y ese día en mi corazón yo renuncié a 4 formas de hacer la vida, de ganarme la vida y hacer dinero. Para ese tiempo me casé con una mujer increíble. Y de hecho, novios éramos, ella 900 kilómetros de donde yo vivía. Solo nos vimos un año. En un año y 4 meses de noviazgo solo nos vimos 4 veces. Y un día mi novia Cristina me llama por teléfono en aquellos años y me dice: yo voy para Cipolletti porque tengo que hablar con vos. Algo me pasó y te lo tengo que decir. Y dice el novio: qué bueno que vengas, no solo para verte, sino que yo también quiero decirte algo. Y ese día llegó, la recibí a mi novia, enamorado más que nunca. Y después, saliendo de mi casa paterna, a medio metro a la izquierda, en ese pasillo que todavía está allí en mi ciudad, ella me dice: yo no puedo seguir siendo tu novia. Digo: ¿por qué? Mire lo que se pierde. No puedo seguir siendo tu novia. ¿Por qué? Le digo: porque yo no voy a ser maestra docente. Dios me llamó a ser pastora. Yo voy a ser pastora y vos querés ser médico. No podemos seguir juntos. De hecho, ella es la primera pastora bautista de la Patagonia ordenada al ministerio. Yo me casé con una revolucionaria. Tenían claro que Dios la había llamado. Y yo le digo: y yo quería que vinieras, porque te iba a decir que no podía seguir siendo novio tuyo, porque no iba a ser médico, sino porque Dios me había llamado para ser pastor. Así que nos encontramos los dos, y cada uno en su tiempo y en su fecha tuvo su encuentro personal con Dios, porque no puedes estar frente a Dios y seguir siendo el mismo.
Hay muchas personas aquí en esta mañana que pueden contar ese testimonio. Hay muchos conectados ahora a esta transmisión que pueden decir, también nosotros tenemos esa fecha. Y aquí estamos, pastor, pastora. Aquí estoy con mi esposa, con la Cristina. 40 años de casado, casi 38 de ministerio. Historias para contarles que usted no imagina. Traiciones, le paso alguna. Enfermedades, le siembro la que quiera. Problemas que ni les cuento. Crisis de todo tipo. Y aquí estamos. Cada vez que nos preguntan, ¿cómo anda, pastor? Bien, le digo. ¿Y qué anda haciendo? Y antes de decir lo que son los dominantes de mi ministración, le digo, aquí ando, gastando mis años en Jesucristo. Aquí ando, poniéndome viejo, predicando el evangelio. Porque después que aseguramos si nos íbamos a casar, nos miramos con la Cristina en los ojos y dijimos, vamos ahora a hacer todo lo que hacen los jóvenes esposos cuando se casan. Vamos a tener nuestros hijos y los tuvimos. Y tenemos hasta nuestros nietos. Vamos a trabajar en la iglesia. Vamos a dar nuestra vida. Vamos a seguir juntos. De modo que en un momento, cuando ya seamos viejos, en vez de llamarnos a retiro, en vez de jubilarnos y sentarnos en un sillón, disfrutando de glorias pasadas, ella y yo dijimos, moriremos predicando el evangelio. Porque no puedes ver a Dios y no decirle una respuesta al nivel de su grandeza. Así que dijimos con ella, cuando hayamos fundado la iglesia, cuando hayamos criado a nuestros hijos, cuando todos hayan volado del nido, cuando ya empecemos nuestros primeros años de adultez y notemos que ya no podremos volver atrás, no nos sentaremos a jubilarnos ni a ser sabáticos, sino que la muerte nos encontrará predicando. Y dijimos así, nos encontrará predicando. Y dijimos, como vimos la visión, cuando seamos viejos, andaremos de pueblo en pueblo, aldea en aldea, ciudad en ciudad, en una camioneta blanca. Tenía yo 22 años y ella 21. Tengo 62. Seguimos predicando en las aldeas, en los barrios, en las ciudades. Solo nos falta la camioneta blanca, pero ya va a llegar. Siempre hay una forma de llegar con la palabra. Vuela en avión, vete en bicicleta, vete en camioneta, vete caminando, pero por favor haz algo para obedecer al Señor. Eso dijimos y eso es lo que hacemos para estos días. Qué linda canción, quiero llenar tu trono de alabanza. ¿Verdad que sí? Aleluya. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia. Allí donde estás, allá donde están ustedes a lo lejos, cante bien fuerte, en el templo del Señor. Vamos.